Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Porque aquí estamos con un propósito, y el único propósito por el cual estamos aquí es para adorar y bendecir a aquel que vive por los siglos de los siglos, aleluya. Me invito a ir a la palabra de Dios en esta hora. Ahí mismo donde el hermano estaba leyendo, gloria a Dios, en el libro de Juan, aleluya. En el libro de Juan, capítulo 9, gloria a Dios, aleluya. Libro de Juan, capítulo 9. Estaremos meditando unos segundos de la palabra de Dios, gloria a Dios. Estaremos leyendo Juan 9:1. Solamente ese pequeño versículo, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Me contesta con un amén. Gloria a Dios, aleluya. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre y al Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Al mismo tiempo, 2 veces, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Gloria a Dios, aleluya. El tema de esta noche, gloria a Dios, aleluya. Ojos espirituales. Gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros, o cuando alguien nace en este mundo, cuando abre sus ojos, empieza a ver las cosas visibles que hay en este mundo, gloria a Dios. Pero para ver las cosas que nuestros ojos no pueden ver, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Para ver las cosas que no son de este mundo y que son del Espíritu Santo de Dios, necesitamos el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Porque cuando nacemos, nosotros miramos lo que está enfrente, gloria a Dios. Pero para ver las cosas que no se ven, necesitamos el Espíritu Santo de Dios, aleluya. La palabra de Dios dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y por eso es el tema en esta noche. Dice que pasando Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. En la palabra de Dios encontramos que Jesús había sanado a muchos ciegos, que Jesús había sanado a muchos enfermos, que Jesús había resucitado a muertos aún, dice la palabra de Dios. Pero el apóstol aquí narra algo tan maravilloso que no está en los otros evangelios, pero es un acontecimiento tan maravilloso cuando leemos de que aquí se cumple una de las palabras que dice el buen samaritano. Porque tal vez el levita y el sacerdote pasaron por un lado, pero Jesucristo de Nazaret vino a hacer la obra del Padre, y es a traer y a salvar a todo aquel que se había perdido. Y aquí podemos ver que aquí se cumple esa escritura. Cuando Jesús va pasando, vio a aquel hombre que era ciego de nacimiento. Habían otros ciegos que narra la palabra de Dios, pero tal vez no eran ciegos de nacimiento, pero que por alguna u otra razón habían quedado ciegos. Gloria a Dios, aleluya. Pero aquí podemos ver que este hombre, dice la palabra de Dios, que era ciego de nacimiento. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo pasó, lo miró. Yo he escuchado de personas que dicen: yo busqué al Señor, ninguno de nosotros buscó al Señor,
porque el Señor nunca ha estado perdido ni ciego. Los únicos ciegos y perdidos hemos sido tú y yo. Nosotros no podemos decir, ya busqué a Dios, ya busqué a Jesús. Él nunca ha estado perdido. Si los perdidos, los necesitados, los que queremos de Él, somos nosotros, no Él. Sea que nosotros le sirvamos o no, Él siempre sigue siendo Dios. Él es eterno. Aquí se canta una alabanza que dice, y a mí me gusta. ¿Sabes por qué me gusta la alabanza? Porque dice, establece tu trono. ¿Dónde? Hagámoslo un examen con esa palabra. Cuando dice, establece tu trono en mi corazón. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y donde Él habita, su reino es para siempre. Déjame decir. Y cuando Él reina y establece su trono en nuestros corazones, Él ahí reina. Y donde Él reina, hay paz, hay libertad, hay gozo de plenitud. Porque cuando Él llega y cuando Él establece su trono en vuestros corazones, Él lo llena todo. Nada en este mundo puede llenarlo todo como aquel que nos dio la vida y que sabe de qué queremos. Nadie, ningún médico, ninguna otra persona en este mundo o otra cosa creada por Dios que pueda hacer lo que Cristo puede hacer en nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando Elías está en aquella cueva, Dios usa los cuervos para que le lleven comida? La palabra de Dios dice que los cuervos son carnívoros. Pero fíjate que los cuervos fueron usados por Dios para alimentar a Elías cuando estaba en aquel lugar. Pero ¿por qué Dios usó los cuervos y los cuervos? Gloria a Dios, aleluya. Son carnívoros, pero cuando Dios quiere bendecirte, no importa lo que Él tenga que usar, pero Él va a abrir nuestros ojos para ver su gloria. Y Dios usa lo menospreciado para ver su gloria, para ver su alabanza en nuestras vidas. La Biblia dice que Jesús pasaba por aquel lugar y vio a este ciego, que era un ciego de nacimiento. Cuando Jesús pasó por aquel lugar, aquel ciego, porque está a la vista, aquel ciego no podía ver a Jesús, pero Jesús sí podía ver a aquel ciego. ¿Ya reflexionaste en esa palabra? Gloria a Dios. Un día fuimos ciegos y no podíamos ver a Jesús, sino que a través de su Espíritu Santo nosotros venimos a este lugar. Dice la palabra de Dios que después que Jesús vio que el hombre que era ciego de nacimiento, los discípulos le hicieron una pregunta y le dijeron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que este pecó. Gloria a Dios, aleluya. Respondió Jesús: no es que este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Será que Jesús invade una pregunta?
Porque la palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, pero no es esa la condición de aquel hombre. Ni sus padres pecaron. Muchas veces es para que la gloria de Dios se manifieste en este mundo. Es para que la gloria de Dios se haga, amados hermanos, o nos haga reflexionar de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Los discípulos enseguida le preguntaron a Jesús que quién era el que había pecado. Jesús le dijo que ni él y que ni sus padres habían pecado, sino para que la obra de Dios se manifieste. Dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Las personas que están en el mundo, ellos ven, amados hermanos, las cosas que tienen enfrente, pero nosotros sabemos, y la palabra de Dios dice que vuestra vista es limitada. Podemos ver todo lo que la naturaleza ha creado, pero las cosas manifiestas del Espíritu no las podemos ver. Y por eso es necesario que vuestros ojos espirituales sean abiertos para ver la gloria de Dios. Los ojos espirituales es la capacidad de percibir las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque cuando hay ceguera espiritual, ¿por qué no podemos ver las cosas que son del Espíritu? Porque las cosas del Espíritu no se miran así nomás. Y para ver las cosas del Espíritu hay que ver, amados hermanos, lo que el Espíritu pone en nuestras vidas. Porque muchas veces estamos en este lugar, muchas veces adoramos a Dios en este lugar, pero nuestros ojos espirituales no han sido abiertos. Y por eso es, amados hermanos, que muchos hermanos o muchos amigos están en este lugar, pero viene el momento porque ellos no pueden percibir las cosas que son del Espíritu y se van de este lugar. Nadie puede sentir gozo si no tiene la presencia de Dios en su corazón, en su vida. La palabra de Dios, amados hermanos, sí, ahí en el versículo 3, gloria a Dios, aleluya. Respondió Jesús: no es que éste pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste. El 4 dice: me es necesario, dijo Jesús, hacer las obras del que me envió. Entre tanto, dice que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, dice Jesús. Ahí mismo en el libro de Juan, en el versículo 8:12 creo, Jesús se declara, porque Él es la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Y donde no está Jesús, no se puede contemplar los misterios de la palabra o del Evangelio de Dios. Para poder percibir las cosas que son del Espíritu, los misterios que son de Dios, hay que tener la presencia de Dios. Y estaremos viendo uno de los ejemplos maravillosos que nos narra la palabra de Dios acerca de las personas que tal vez tenían los ojos cegados, ceguera espiritual, y que tal vez, amados hermanos, las cosas maravillosas del Padre estaban a su alcance, pero no las podían ver porque sus ojos estaban en tinieblas. Pero cuando Jesucristo de Nazaret está en la vida y lo ha llenado todo y ha transformado aquella vida como transformó la vida del apóstol Pablo, ahí hay bendición, ahí hay visibilidad de las cosas espirituales.
Gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque todo lo que está en este mundo es pasajero. Sino las cosas que no se ven. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? Las cosas del Espíritu. Pues las cosas que se ven son temporales. O sea, las cosas de este mundo son temporales. Pero las que no se ven son eternas. En un futuro siempre van a ser eternas. Pero cuando ponemos la mirada en las cosas eternas, gloria a Dios, aleluya, todo es bendición, todo es alegría, todo es gozo. Aleluya. Las cosas eternas. Yo siempre he dicho, hay cosas en este mundo que se consiguen de la noche a la mañana, pero hay cosas que son eternas y que solo vienen a través de la presencia o de Dios. Cuesta conseguirlas. No es fácil. Los viernes venimos cansados a este lugar, pero venimos a adorar a Dios porque Dios multiplica las fuerzas. Aleluya. Aquel hombre había nacido ciego del libro de Juan. Y esto simbolizaba para aquel hombre tinieblas, porque no podía ver ni podía disfrutar, amados hermanos, de los deseos tal vez maravillosos de este mundo, como ver la gloria de Dios a través de la naturaleza, ni de ninguna otra cosa. Estaba privado de muchas cosas. El estado del ciego simboliza tinieblas para aquel hombre. Gloria a Dios, aleluya. Pero Jesucristo, dice la palabra de Dios, que lo vio, gloria a Dios, y eso es maravilloso. Cuando Jesucristo nos mira a ti y a mí y hace cosas maravillosas, nos da, lo recobra la vista. Aleluya. Si me puede poner el libro de Juan para seguirlo leyendo, gloria a Dios, aleluya. El 4 dice, me es necesario, dijo Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y el 5 dice, gloria a Dios, entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. Cuando aquella mujer, gloria a Dios, aleluya, derramó aquel frasco en Jesús, Jesús reprendió a los discípulos y les dijo, gloria a Dios, aleluya, a mí todo el tiempo no me tendrán, a los pobres siempre los tendrán, gloria a Dios, aleluya. Yo así le digo a la gente que trabaja conmigo, mira, ese trabajo, esa casa, aquí siempre va a haber trabajo, pero sale mejor la iglesia. Gloria a Dios, aleluya, y me vengo para ese lugar. Podía andar a 2 horas, me venía para ese lugar. Y nunca llegaba tarde, ¿sabe por qué? Porque primero es Dios que las cosas de este mundo. Entre tanto, dice Jesús, que estoy en el mundo, luz soy del mundo, gloria a Dios, aleluya. Él es la luz. Y el que no quiere andar en tiniebla tiene que venir a los pies de Cristo Jesús. El 6 dice, gloria a Dios, aleluya. Dicho esto, dice la palabra de Dios, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Dice la palabra de Dios, y untó con el lodo los ojos del ciego. Jesús sabía, o Jesús podía solamente ponerle las manos y sanarlo, pero no lo hizo así. Lo hizo de una manera manifiesta y tan poderosa para que o la gente, las personas que estaban en ese tiempo, y como cada uno de nosotros hoy en día, podamos ver que Él es el autor de la vida.
Por eso me encanta el libro de Juan, porque habla de la deidad de Jesucristo. Las mismas obras del Padre Jesucristo las puede hacer. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey eterno. Gloria a Dios, aleluya. Dice, dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva. Y dice, y untó con el lodo los ojos del ciego. Qué maravillosa palabra. Hay cosas que solo Jesús las puede hacer. Por eso es necesario que nuestros ojos sean abiertos para poder ver las cosas manifiestas del Espíritu Santo. El versículo 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y que dice, regresó bien. Porque muchas veces la obediencia de cada uno de nosotros es más importante que cualquier otra cosa en esta vida. Y la obediencia a Dios, cuando le obedecemos a Él, Él va a hacer lo mismo que hizo Jesús con este ciego. Porque obedecemos, porque nosotros, amados hermanos, primeramente es Dios en nuestras vidas que cualquier otra cosa en este mundo. Atrás creíamos, las cosas de este mundo son perecederas, las cosas que, amados hermanos, que vienen del Espíritu son eternas. Y esas de las cosas que nosotros debemos de estar enamorados, de esas cosas que son eternas. Gloria a Dios, aleluya. El 8 dice, gloria a Dios, aleluya. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Mire, los vecinos, cuando tú te conviertes a Cristo, ellos miran el cambio que Dios ha hecho por medio de Jesucristo en tu vida y en mi vida. De Dios. Y van a empezar a decir, ¿no era este el que ponía música alta de fulano de tal? Ahora no pone, ahora pone coritos para alabar a Dios. Por eso es necesario, amados hermanos, vivir en rectitud delante de Dios, para que los amigos, para que los que un día lo vieron, amados hermanos, que no éramos agradables ante la presencia de Dios, puedan ver ese cambio que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Si antes celebraba Navidad, hoy no celebramos Navidad, porque Jesús ha hecho un cambio en nosotros. Si antes decía, no, es que solo voy a dejar el regalo y ya regreso para atrás, pero si eso es lo mismo, mejor quédate y revuélcate allá. Vivir en el Espíritu es apartarse de la concupiscencia de este mundo, dice la palabra de Dios. Saben que Daniel vivió, amados hermanos, en aquel lugar y nunca se contaminó con aquel lugar. Dice la palabra de Dios. ¿Dónde vivió Daniel? ¿Dónde estaba Daniel? Babilonia. Babilonia era igual que Sodoma y Gomorra. Pero nunca se contaminó Daniel con la comida de aquel lugar, sino que, amados hermanos, su deleite era estar con la comida del cielo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Cuando venimos a este lugar con un corazón alegre y agradecido, porque Él nos quitó la ceguera espiritual. La ceguera visible, perdón, y nos dio, amados hermanos, una visibilidad espiritual. Nosotros podemos percibir las cosas del Espíritu, porque Él, amado, quitó esa ceguera que no nos dejaba ver las cosas que vienen de arriba. Había un hombre llamado Balaán, gloria a Dios, aleluya. ¿Saben que Balaán
había sido, amados hermanos, contratado por un rey para maldecir al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que cuando Balaam va para aquel lugar en su asno, el asno llegó a un cierto lugar donde no podía pasar para adelante. ¿Sabes por qué? Porque aquel asno miraba al ángel que estaba ahí enfrente parado, pero Balaam no lo miraba. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hay peligros y no lo miramos? ¿Será que tiene que venir un ángel, amados hermanos, como el que se presentó allá a Balaam, para decirle que las cosas, amados hermanos, de este mundo son diferentes a las cosas que son del Espíritu? Y que nosotros como cristianos debemos de buscar las cosas que son del Espíritu y no las cosas que son perecederas. ¿Por qué? Balaam no tenía los ojos abiertos espirituales. Más bien aquel animalito que llevaba había sido usado por Dios y él sí veía al ángel enfrente. Gloria a Dios, aleluya. Hay una historia de una mujer tan maravillosa como lo fue Agar. Todos sabemos la historia de aquella mujer llamada Agar, que se creció en la casa de Abraham y Sara. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que aquella mujer Agar, gloria a Dios, aleluya, está en el libro de Génesis, capítulo 21, 19, donde, amados hermanos, Agar fue enviada al desierto por el mismo Abraham. Abraham le dio agua y le dio comida. Y cuando Agar e Ismael están en el desierto, se le acabó aquello que llevaba y aquello que la sustentaba. Esta mujer llegó a un momento que dijo: yo voy a poner mi hijo en ese lugar. Y dice la palabra de Dios que se retiró como a un tiro de piedra o como de una flecha alcanzaba, gloria a Dios, aleluya, para no ver a su hijo morir. Una de las cosas maravillosas es que enfrente de Agar había un manantial de agua, había un arroyo, pero dice la palabra de Dios que Agar no podía mirar aquel manantial. ¿Pero por qué no lo podía ver? Porque mira, el desierto es desesperante. Cuando tú vas en el desierto y no tienes alimento, se te nublan los ojos. Empiezas a ver nublado porque no tienes la capacidad ni tienes el alimento para poder ver claritamente lo que tú tienes que ver. Gloria a Dios, aleluya. Y Agar tenía el arroyo enfrente y no lo podía ver hasta que vino un ángel del cielo y le dijo: Agar, hay un arroyo. Y Agar no lo podía ver. ¿Por qué no lo podía ver? Agar no miraba aquella fuente. Así somos tú y yo cuando estamos en el desierto, cuando estamos en la dificultad. No podemos ver al manantial que es Cristo Jesús. Muchas veces buscamos otra ayuda menos a Jesús. Lo jugamos en el desierto, lo desesperamos en el desierto y no buscamos la gloria de Dios, no buscamos a Jesús, no lo doblegamos sobre Él. Gloria a Dios. Agar tenía cegada la visión, porque el desierto es desesperante. El desierto, amados hermanos, cuando no hay alimento, empiezan los ojos a nublarse. Vivimos en un mundo que es un desierto. Y cuando nosotros no tenemos ese arroyo que es Cristo, o ese manantial que es Cristo, pereceremos en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé si tú estás conmigo esta noche. Pero la palabra de Dios dice que cuando no tenemos a Cristo, dice, la alabanza dice: este mundo es un desierto que nada ofrece. Y cuando no tenemos a Jesús, cualquier cosita los andamos ahogando.
Vamos hasta el médico cuando estamos enfermos. Lo primero que buscamos. O andamos botes de pastillas. Me dijo un amigo en el trabajo, ¿sabes? Ando, me dijo, pastillado, me dijo. Sigue tomando más pastillas, le digo yo, vas a tomar poquito. Las pastillas más. Agar no podía ver aquel arroyo. No podía ver aquella fuente. Así somos nosotros en el desierto, en la dificultad, en el problema, en la escasez, en la enfermedad. No acudimos primero a Cristo o no lo podemos ver. Yo lo voy a llevar a una historia maravillosa de un hombre. Este hombre caminaba con Eliseo y era su siervo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Eliseo era un hombre de Dios poderoso, aleluya, que cuando decía una palabra no caía a tierra, aquella palabra se cumplía, porque era un hombre de Dios, aleluya. Era un hombre maravilloso de Dios. Dice la palabra de Dios que Israel, gloria a Dios, aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 6, 14. Dice la palabra de Dios que Israel tenía guerra con los sirios. Aleluya. Y cuando aquel pueblo, aquellos soldados de los sirios hacían emboscadas al pueblo de Israel, Eliseo les profetizaba y les decía en qué parte iban a estar. Aleluya. Gloria a Dios. Y el pueblo de Israel no iba. Gloria a Dios. Aquel rey de los sirios empezó a decir: es que aquí hay alguien que dice las cosas que nosotros hacemos. No, le dijeron. No es eso, sino que ahí en Israel hay un profeta llamado Eliseo. Gloria a Dios, aleluya. Porque donde hay un siervo de Dios se respeta, aleluya. Puesto por Dios. Donde estaba aquel hombre se respetaba, aleluya. Grandes hombres de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios que aquel rey empezó a buscar a Eliseo. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios que se fueron a aquel lugar, en una ciudad, y esa ciudad se llamaba Dotán. Y fueron, dice la palabra de Dios, a aquel lugar con sus gentes, con sus ejércitos, y rodearon aquella ciudad de noche. Aleluya. Yo sé que tú has leído esa historia. Y se fueron a aquel lugar, dice, aquella grandes multitud de soldados y de caballos, y rodearon aquella ciudad de Natán. Había un siervo que caminaba con Eliseo. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, que cuando aquel siervo se levantó en la mañana, miró que estaba, amados hermanos, rodeado de aquellos soldados sirios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué empezó a decir este hombre? Hoy, ¿qué hacemos? Estamos rodeados de los sirios. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que Eliseo empezó a orar por aquel hombre. Así los toca tú y yo cuando un hermanito no tiene los ojos abiertos espirituales y que un problemita pequeño lo mira grande. Dice que Eliseo empezó a clamar por aquel siervo que andaba con él, y que dice la palabra de Dios para que sus ojos fuesen abiertos. Dice la palabra de Dios que Dios abrió los siervos, amados hermanos, los ojos de aquel siervo. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando se le fueron abiertos los ojos de aquel siervo, ¿qué miraba aquel siervo? Miraba un ejército celestial de caballos de fuego, dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando aquel siervo no eran abiertos sus ojos espirituales, lo que miraban eran montañas y aquel ejército contrario. Pero no podía ver un ejército celestial que estaba ahí.
Mira, cuando tú lees la escritura dice que los caballos asirios ahí estaban, pero cuando tú lees la palabra de Dios más adelantito, dice que los caballos de fuego, que dice caballos de fuego. ¿Y de dónde son esos caballos de fuego? Del cielo, gloria a Dios, aleluya. Esos son los que pelean por la iglesia, por el pueblo de Dios. Miren, las otras veces me levanté a las 3 de la mañana a orar, me recuerdo ese día. Yo no tengo horas para orar, pero ya de las 4 en adelante no me gusta, no sé por qué, pero sí me gusta de las 2 a las 3 de la mañana. No lo hago todas las veces, pero esa es cuando el Espíritu me toca y me levanta, a esa hora me levanto. Y yo a esas horas me levanté y me acuerdo que eran las 3 de la mañana. Y me acuerdo que cuando empecé a orar, empecé a sentir una presencia extraña detrás de mí. Y en mi curiosidad yo quería abrir los ojos y le dije, Señor, ayúdame, porque yo siento algo detrás de mí. Al ratito de estar orando, como a los 7, 10 minutos, empecé a sentir que tenía 2 ángeles altos detrás de mí, aleluya. Y yo sentí paz en mi corazón, sentí alegría, sentí gozo, sentí que alguien estaba conmigo. Así estamos muchas veces nosotros, como este criado de Eliseo, miramos la montaña, porque la fe no es suficiente para mover montaña. Pero, amados hermanos, cuando oramos para que nuestros ojos sean abiertos, Él abre nuestros ojos espirituales y podemos ver la manifestación del Espíritu, podemos ver la gloria de Dios. Aleluya. Fuimos sanos, pero muchas veces dudamos que tenemos al doctor en excelencia. Aleluya. Muchas veces tenemos escasez y estamos preocupados, pero no sabemos que tenemos al proveedor de todas las cosas y el dueño de todas las cosas, y estamos preocupados porque nuestros ojos espirituales no han sido abiertos para ver que el que suple vuestras necesidades es el Cristo de la gloria. Aleluya. Yo le decía a mi esposa, y mi esposa está de testigo aquí, cuando nosotros íbamos a orar por el bebé, Dios me ponía algo en mi mente, ¿sabes? Cuando los doctores estaban con el bebé, habían hasta 7 doctores, yo miraba siempre a alguien de blanco ahí en aquel lugar. Y yo le decía, yo miro doctores, pero hay alguien que está ahí, le decía yo, y ese es nuestro amado y Salvador Jesucristo, porque Él sana vuestras enfermedades, Él es vuestro doctor en excelencia. Aleluya. Hay una promesa que tiene que cumplirse, y es la que profetizó aquel hombre llamado, amados hermanos, Isaías. Me gusta la historia de este hombre. Gloria a Dios, aleluya, de Isaías. Capítulo 35, gloria a Dios. Isaías 35, aleluya. Isaías 35, 5, gloria a Dios, aleluya. Mira, amados hermanos, cuando Abraham salió de aquel lugar donde él vivía, no era, amados hermanos, una fe ciega. Isaías 35, 5, 6, estaremos leyendo en breve. Cuando Abraham salió de aquella tierra de Ur de los Calderos, la fe de Abraham no era una fe ciega, porque tal vez Abraham no sabía hacia dónde se dirigía, pero sí sabía quién era el que iba con él. Y aunque tú y yo no sepamos hacia dónde nos dirigimos, pero hay alguien que va delante de nosotros y que sabemos hacia dónde nos va a dirigir. Cuando el pueblo de Israel, amados hermanos, llegó a aquel mar donde no había salida, ellos pensaron, aquí fracasamos, Dios nos sacaste de Egipto. Pero Moisés sí sabía quién iba delante de ellos y que Él les iba a abrir camino por donde no había camino. Aleluya. Dice Isaías 35:5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán.
Y esta es la promesa que se cumple en Jesucristo de Nazaret, aleluya. ¿Alguna vez has escuchado este coro? Y que el hermano muchas veces lo ha cantado en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. El 6 dice, aleluya. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, dice. Porque las aguas serán cavadas en el desierto y la tormenta en la soledad, aleluya. Torrentes, perdón. Gracias. La luz está fallando un poquito la vista. Voy a comprar una Biblia con letra más grande. Yo venía alegre ayer. Y cuando llego a este lugar lo mismo. Le digo a mi esposa, te la regalo. Gloria a Dios. Entonces el cojo saltará como un ciervo, dice. Gloria a Dios. ¿Usted ha visto un ciervo en el desierto? Como salta de alegría de la manada. Y dice, ¿y cantará la lengua de cuál? ¿Usted ha visto un mudo cantar? No. Solo que sea restaurado por Jesús, por Dios. Dice, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Aunque tú y yo no veamos como aquel siervo quién es el que pelea por vosotros, pero pidámosle a Dios y oremos unos a otros para que vuestros ojos espirituales sean abiertos y miremos lo que Dios y las maravillas que Dios tiene en vuestras vidas. Aleluya. Quiero ir para ir terminando al libro de Efesios. Yo voy a dejar el libro de Juan. Si algún día Dios nos da vida, vamos a seguir por ese mismo camino, porque siempre me gustan los mensajes textuales. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer un poquito diferente. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 18. Amado hermano, me puede ayudar ahí. Gloria a Dios. Dice 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria y su herencia en los santos. El 19 dice, gloria a Dios, y el cual la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Estamos en la iglesia y no sabemos quién es el que pelea por ti y por mí. Y por eso es que nosotros muchas veces hoy estamos y mañana no estamos. El viernes se nos hace difícil estar aquí porque vuestros ojos no han sido abiertos y no sabemos ni a quién adoramos. El 20 dice, mira lo maravilloso de esta lectura, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Y el 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, también en el venidero. Las maravillas de Dios. Somos herederos de las promesas, de las maravillas, y las podemos percibir siempre y cuando le adoremos con todo nuestro corazón.
El 22 dice, gloria a Dios, aleluya, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El 23 dice, gloria a Dios, aleluya, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios, Dios bendiga su palabra. Necesitamos cada día buscar de esa gracia divina y que vuestros ojos sean abiertos para poder ver cuál es la voluntad de Dios. Aleluya. Y ser ofrendas agradables delante de su presencia. Y vuestra fe no va a ser en vano. Gloria a Dios, aleluya. Aunque tú no mires a nadie en este lugar, pero aquí hay ángeles que habitan en este lugar cuando tú y yo adoramos a Dios. La palabra de Dios dice que donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré yo. ¿Sabes qué significa este versículo? Donde dos o tres, donde estás tú, donde está Jesús y donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí está el Padre. Así de fácil. Porque ahí habita la plenitud de Cristo. Dios te bendiga, ponte de pies en esta hora. Aleluya, gloria a Dios. Si hay un amigo que quisiera aceptar a Cristo hoy en el día, gloria a Dios, aleluya. Si hay un amigo en este lugar que quiere que sus ojos sean abiertos y